Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa En Contacto, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para esta emisión vamos a hacer un análisis de los procesos de robotización que se vienen dando en la industria colombiana, cuáles son sus efectos sobre la vida de los trabajadores y de alguna manera, digamos, cómo la economía del país, digamos, ve reflejada en sus dinámicas avances o retrocesos, sobre todo en lo que tiene que ver con, digamos, la condición humana de los trabajadores, que normalmente cuando hay procesos de cambio en las industrias a nivel tecnológico, pues terminan, digamos, con grados de afectación importantes. Para abordar este análisis hemos invitado a dos importantes profesores de la Universidad del Valle. El primero de ellos es el profesor Carlos Mejía, es sociólogo de la Universidad Nacional, con un magíster en sociología igualmente de la misma universidad, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, profesor del programa de Sociología, coordinador del magíster en Sociología y, digamos, tiene un área específica de trabajo en investigación que son los temas relacionados con las tecnologías del trabajo, el cambio empresarial y los temas de la teoría sociológica. Profesor Carlos, le damos la bienvenida al programa. Mucho gusto, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Igualmente tenemos al profesor Enrico Rentería, psicólogo egresado de la Universidad del Valle, con un magíster en Psicología Social de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo, con un doctorado en Sociología de la Universidad de Sao Paulo, director del Grupo de Investigación en Psicología Organizacional y del Trabajo de la Universidad del Valle y con un campo específico de trabajo en los temas de implicaciones, sobre todo para las personas, digamos, en las diferentes formas del trabajo que hoy viene desarrollándose en la industria colombiana. El profesor Enrico, le damos la bienvenida al programa. Muchas gracias, Carlos. Solo aclarando que el doctorado es en Psicología. Perdón. Muy bien. Normalmente estos programas empiezan con una editorial donde planteamos las preguntas y los temas de fondo, entonces vamos a observar un poco cuál es el planteamiento que tiene el programa de hoy. Se ha planteado, y si se quiere asumido globalmente, que el siglo XXI será el siglo del conocimiento y que las sociedades deben establecer un nuevo conjunto de prioridades en materia de políticas públicas ligadas a su progreso y ligadas a sus procesos de desarrollo, lo cual ha adquirido una enorme importancia toda vez que se ha llegado a ligar la idea de sociedad del conocimiento con la idea de supervivencia. Si asumimos los procesos de robotización como la capacidad que tiene una sociedad determinada de aprovechar los descubrimientos de la investigación científica para incorporarla a sus procesos económicos, sociales o culturales en la perspectiva de mejorar los resultados de su actividad, ya sea por la vía de la técnica o de la tecnología, plantea una serie de preguntas y debates en varios órdenes que conviene asumir. Entre esas cuestiones que conviene formular, tendríamos, por ejemplo, ¿cuáles son los alcances que tiene para Colombia asumir la incorporación de los desarrollos de la tecnología a sus procesos productivos e industriales? Pues ello podría implicar, de un lado, mejorar la calidad de los procesos productivos, entiéndase la eficacia, la efectividad o incluso la reducción de los costos de producción y, por ende, el precio final con el cual se pone a circular un producto determinado. Y de otro lado, podría implicar reducir mano de obra que históricamente ha estado vinculada a ciertos sectores de la actividad industrial. Una de las preguntas que nos hemos hecho en relación a los procesos de robotización, tema del cual el país no ha estado ajeno, es: ¿qué tanto ésta ha penetrado la industria colombiana? ¿Ha sido provechoso para la economía del país su incorporación? ¿Existe una política pública en Colombia que delimite y determine los alcances de esos desarrollos? Estas preguntas nos resultan importantes, además de las razones ya expuestas, porque cada vez de manera más reiterada se plantea la necesidad de desarrollar apuestas y desafíos sobre el tema de la innovación, casi en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Estas preguntas nos resultan importantes, además de las razones ya expuestas, porque cada vez de manera más reiterada se plantea la necesidad de desarrollar apuestas y desafíos sobre el tema de la innovación, casi en todos los campos de la ciencia y la tecnología. Profesor Carlos, le quiero preguntar un poco cómo usted analiza, en el caso de Colombia, los avances que puede tener el país en materia de aprovechar el conocimiento que genera la ciencia y la tecnología y está, aportando a procesos de cambio en la industria que de alguna manera pues, deben reportar objetivos positivos para el desarrollo económico del país. ¿Cómo ve usted el panorama que hoy tiene Colombia? Bueno, realmente
yo diría que el desarrollo tecnológico colombiano es un desarrollo tecnológico sumamente débil. Es decir, comparado con las naciones más desarrolladas, particularmente Estados Unidos, Europa, China, etcétera, etcétera, el desarrollo de lo que tiene que ver con, sobre todo, digamos, con las tecnologías de base microelectrónica, no presenta digamos así, una gran actividad en Colombia. Eso no quiere decir que no exista. Evidentemente, en la mayor parte de las industrias del país se han venido incorporando una serie de mecanismos tecnológicos importantes, ¿no es cierto? Una serie de, digamos, de aditamentos en muchos casos que tienen que ver básicamente, por ejemplo, con, si hablamos de estas nuevas tecnologías, con máquinas, herramientas de control numérico computarizado. Hace varios años, a finales del siglo anterior, yo hice una investigación en Alumina, en donde se operaba precisamente con máquinas y herramientas de control numérico computarizado. Y encontrábamos que evidentemente había una parte clave en lo que tiene que ver con la producción de perfiles de aluminio. Sin embargo, lo que encontrábamos allí también es que, aunque se pensaba que esas máquinas, herramientas sumamente sofisticadas, ¿no es cierto?, podían eventualmente generar fenómenos de lo que se denomina en sociología desempleo tecnológico, lo que encontrábamos es que algunos empleos, evidentemente, seguramente había desaparición de puestos de trabajo, pero al mismo tiempo se presentaba una situación en la cual las máquinas no habían alcanzado el grado de perfección suficiente, a pesar, repito, de su sofisticación, y era necesario que viejos artesanos, ¿no es cierto?, corrigieran las matrices que se producían a través, dijéramos, de esas máquinas, herramientas de control numérico. Ahora bien, todos estos sistemas que tienen que ver con microelectrónica han venido siendo adoptados, yo creo que desde finales de los años 80 en los ingenios azucareros, particularmente para el control de una serie de procesos, pero allí también ha implicado que han permanecido algunos empleos, dijéramos así, que son empleos artesanales industriales, lo que tiene que ver con los artesanos del grano, ciertos individuos que miran en qué momento está maduro el grano del azúcar, ¿no es cierto?, en lo que, a ojo de buen cubero, es decir, estos son artesanos del grano expertos en eso. Es decir, no ha habido una clara sustitución en lo que tiene que ver con esto, pero, sin embargo, desde hace muchos años hay una serie de programas de los ingenios azucareros para, dijéramos, mecanizar el corte de caña. No ha sido, aunque hay, dijéramos, un sector importante de caña, un hectareaje importante de caña que se corta con cosechadoras mecánicas, evidentemente, y eso genera desempleo tecnológico, eso hace que esas máquinas absorban fuerza de trabajo. Este es un fenómeno histórico que se da por lo menos desde el siglo XVI y está bastante documentado. En todo, dijéramos, en los países más desarrollados, particularmente en Inglaterra, con lo que se denominó la primera revolución industrial. Pero al mismo tiempo nos encontramos con que esa tecnología que tiene que ver con el corte de caña no ha madurado suficientemente como para que el 100% del hectareaje del sector azúcar, dijéramos, de los cultivos de caña en el país y en la región vallecaucana hayan sido, dijéramos así, sometidos a un proceso de mecanización. Bien, bien. Le quiero preguntar al profesor Érico, ¿está preparado el país para administrar y para aprovechar los efectos del cambio tecnológico? En este momento no. Cuando digo en este momento no de manera aparentemente tajante, es que habría suficientes personas en algunos sectores, como estaba colocando el profesor Mejía, para responder a esas demandas, pero en el momento en que esas demandas se hicieran ya genéricas, se aplicaran en toda parte, no. Afortunadamente, nosotros, o sea, el trabajo como actividad humana todavía no ha sido desplazado por las máquinas ni por la robotización, como los ejemplos que acaba de colocar el profesor Mejía, pero lo que sí tenemos al frente, y es donde digo no estamos preparados plenamente, es que ante la automatización de muchos procesos, no necesariamente robotización, sí hay un desplazamiento, y ese desplazamiento se da a otros sectores de trabajos que requieren de habilidades, de características personales que no son las tradicionales del empleo para las cuales nuestro sistema educativo nos está formando. Nuestro sistema educativo tradicional
sigue formando para el empleo cuestiones ordenadas, estables, y no para sectores y formas de trabajar más dinámicas, más puntuales, más fragmentadas y desafortunadamente también en condiciones menos regladas, para las cuales no estamos suficientemente preparados. Ahora bien, afortunadamente por ahora la robotización nos desplaza en aquellas actividades donde eventualmente los humanos podemos ser reemplazados, pero eso todavía no es algo muy marcante del todo en Colombia, y parte de la alternativa que nosotros se encuentra en el país y en algunos lugares es el desplazamiento del trabajo a sector servicios. Solo que el sector servicios nos implica unos intangibles de otros órdenes, que en cualquier caso yo diría, nosotros estamos frente a unos desafíos importantes de cuáles son esas características para atender esas demandas de trabajo si se quisiera, y al mismo tiempo las implicaciones de eso. Una de las grandes paradojas, Carlos, que nos pone al frente la robotización, la automatización, es que no podemos negar el impacto de los altos desarrollos tecnológicos, pero estructuralmente en aquellos lugares donde eso es muy alto, estructuralmente se requieren menos personas trabajando. Si se requieren menos personas trabajando, hay menos posibilidad de acceder a esos propios circuitos de producción y consumo que esto desarrolla. Entonces es una paradoja importante que nosotros debemos atender, y no, para nada podemos negar esos altos desarrollos derivados principalmente de lo que son la informática, las telecomunicaciones, como es el objeto del programa, pues la robotización de las actividades. Le pregunto a Érico, ¿por qué el país o por qué un estado como el colombiano, donde por lo menos en el último tramo de su historia ha mostrado algunos indicadores favorables en términos de su economía, si uno la compara con lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos, y teniendo obviamente bajo la consideración de que el monitoreo permanente de los indicadores económicos da una idea de cómo está la salud del país, ¿por qué el Estado da la impresión no ha atendido de manera tan eficiente un tema que camina a pasos agigantados en el mundo y del cual el país no puede escapar? Es decir, la tecnología no solamente está en Europa y Estados Unidos, está llegando a todas partes del mundo, obviamente de manera diferenciada, pero está llegando, y parece ser que es ineludible que en el siglo XXI los países que van a sobrevivir van a tener mucho que ver con pensar políticas de aprovechamiento, pero también de administrar todos los efectos que tiene la tecnología. A ver, nosotros tenemos como referente en el país para las legislaciones el empleo, y tenemos como referente el empleo pleno y tradicional. Es como si estuviera asociado a un espacio estable, a un horario estable, inclusive a una remuneración estable, y no tenemos como referente de legislar otras formas de trabajo. Nosotros estamos trabajando partiendo del hecho de que lo que tenemos en el país es coexistencia de realidades y formas de trabajar. Entonces nosotros tenemos en Colombia empresas de base tecnológica con tecnología muy alta, pero también tenemos mucho trabajo artesanal. Usted nos hablaba, mencionó los indicadores económicos, de ello podríamos hablar de la minería, pero gran parte de esa minería se hace de una forma muy artesanal. Claro. Entonces genera muchos dividendos, pero, y mucho impacto en muchos lados, pero de todas maneras es casi que totalmente artesanal. Ahora, no podemos decir que la tecnología está solamente funcionando donde hay empresas grandes. O sea, el recurso de la informática a través de Internet hace que en este momento haya otra serie de negocios y de formas de trabajar sobre los cuales no hay legislación clara. Un ejemplo reciente de eso es el problema del Uber. O sea, es una forma de trabajo en una economía informal, pero mediada por recursos tecnológicos para los cuales no estamos preparados. Entonces, nuestro referente de legislación sigue siendo el empleo, considerado por la OIT el empleo de tipo pleno, y en la economía formal. Los estudios inclusive hechos recientemente publicados por la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas sobre trabajo informal es que en América Latina más de la mitad de las personas que trabajan están en la economía informal, y Colombia no es la excepción. Entonces, si a eso le agregamos que en la economía formal hay otra parte, y de esa cuántos están en el empleo, la legislación va a seguir siendo para una minoría que es la que está en condición de empleo. Sin embargo, que es parte de lo que estamos tratando nosotros de trabajar, es que el trabajo no se agota allí.
Y la tecnología tampoco se agota allí. Luego, ahí están unos desafíos para los cuales nosotros, nuestro sistema educativo, y si quisiéramos, los sistemas de desarrollo de competencias, para utilizar una categoría muy de moda, no están dando cuenta de algunas necesidades y demandas. Por eso nos encontramos con sorpresas dicen, tal persona no estudió, pero tiene un negocio exitoso en ABC. O sea, como si rompiera el esquema. No, es que obedece a unas lógicas diferentes, en muchas ocasiones soportadas o mediadas por la tecnología, y saca un provecho diferente del asunto. Bien, profesor Rico, gracias. Profesor Mejía, su mirada en torno a qué ha pasado con este país en relación con estos fenómenos. ¿Le toca al Estado, le toca al sector privado, le toca a los dos ponerse de acuerdo, o a quién le correspondería un poco asumir el liderazgo de pensar en políticas que interpreten estos cambios y que le generen al país nuevas capacidades para enfrentar desafíos del siglo XXI? Yo creo que hay un elemento fundamental, es decir, ha aparecido recientemente un libro de una investigadora norteamericano-italiana que se llama Mariana Mazzucato, que ha reivindicado lo que tiene que ver con el papel del Estado en todo lo que tiene que ver con las innovaciones tecnológicas más conocidas. Detrás del iPod, detrás del iPad, detrás de, digamos así, lo mejor que ha producido Microsoft, etcétera, etcétera, hay una serie de esfuerzos en el desarrollo, dijéramos así, de tecnologías básicas realizados por el Estado, en este caso los Estados Unidos, que no han sido suficientemente reconocidos por la empresa privada. El Estado nunca se ha ido de lo que tiene que ver con la innovación tecnológica y demás. En el país hay muchísima debilidad en lo que tiene que ver con el papel del Estado en el desarrollo tecnológico. Pero sin embargo no quiere decir que el Estado haya estado ausente. Que el Estado siempre ha estado ahí, pero hay una cosa que es importante. A veces las decisiones del Estado en materia de desarrollo tecnológico no son las mejores. Es decir, hay empresas y hay políticas del Estado que piensan que si solamente hacemos investigación tecnológica o científica aplicada, entonces vamos a tener un éxito importante en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico del país y en lo que tiene que ver con el desarrollo de una política científica y tecnológica. Esto no es así, es decir, lo que hay que desarrollar, esto ya está inventado, ¿no es cierto?, lo han estudiado los norteamericanos desde los años 50 y 60, si uno no tiene ciencia básica suficiente, ¿no es cierto?, va a ser imposible que la ciencia aplicada, es decir, la tecnología, se desarrolle de manera importante. Ese es un error que encontramos nosotros, por ejemplo, en Colciencias, que tiende, dijéramos así, a especializar la investigación solamente en lo que tiene que ver con tecnologías, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con aplicación de principios científicos, y de ninguna manera mira lo que se relaciona con la ciencia básica. Este es un punto clave. Lo otro que yo quería, volviendo al punto anterior, señalar es lo relativo al problema de la fuerza de trabajo. Evidentemente, lo que encontramos nosotros es un extraordinario, desde los años 80, por ejemplo, si miramos un texto de microelectrónica de Stefan Gergely, un profesor alemán, un investigador alemán, encontramos que para esa época había más o menos unos 20.000 robots en el mundo. Es decir, de esos 13.000 estaban en Japón y los otros 7.000 estaban repartidos entre los Estados Unidos y Europa. Estados Unidos desde los años 60 había desarrollado fenómenos de, dijéramos, la industria de la robótica y demás. Sin embargo, en los años 80 eran otros países los que estaban aprovechando, digamos, este conocimiento. Es decir, de esos 20.000, 23.000 robots que existían en 1983, ¿no es cierto?, eso ha venido por la ley de Moore, ¿no es cierto?, creciendo exponencialmente. De tal manera que en este momento encontramos cientos de miles de robots, ¿no es cierto?, que se mueven por todo el mundo y que están siendo aplicados a la mayor parte de las industrias, no solamente en los países más desarrollados, sino incluso en los países menos desarrollados. Y estos robots generalmente se aplican a campos que tienen que ver con operaciones relativamente sencillas, ¿no es cierto?, que han sido absorbidas de las destrezas manuales de los trabajadores, del trabajo vivo de los seres humanos. Estas destrezas tienen que ver básicamente con lo que se relaciona con soldadura y lo que se relaciona con pintura al duco, particularmente en las ensambladoras de automóviles. Sin embargo, recientemente Toyota tomó una decisión
y es que ante las fallas que se presentaban en muchísimos de esos modelos de Toyota, una vez que ellos se tomaron el mercado mundial del automóvil prácticamente, ¿cierto? Ante muchísimas de las fallas que los robots no habían resuelto, porque uno tiene la idea de que lo que producen los robots o que el trabajo de los robots es perfecto, ¿no es cierto? Entonces, volvieron a utilizar trabajadores manuales en funciones que tienen que ver con soldadura, en funciones que tienen que ver con la colocación de los asientos de los automóviles y en un elemento que era muy grave en el caso de los Estados Unidos, es decir, en el diseño y en la implementación de los frenos de los vehículos, en donde se producían muchísimos accidentes. Es decir, en Toyota ha vuelto la fuerza de trabajo a reemplazar a los robots. Perfecto. Este es un punto clave. Bueno, vamos a un pequeño corte de comerciales y regresamos con nuestros invitados. Acostumbramos a preguntarle a la ciudadanía qué opinión tiene de estos temas. Vamos a mirar las respuestas que nos dio la ciudadanía en la consulta que le hicimos esta semana. La tecnología va para adelante, ¿no? Pero los viejitos van quedando ahí y eso no lo repara la tecnología. ¿Ya? Por ejemplo, un mecánico, todo va para adelante, pero las máquinas viejas que están ahí. No, nunca. El hombre es el autor y el inventor de las máquinas. Sí. No creo, no, es imposible, pues nosotros tenemos pensamiento propio y una máquina pues sería peor todavía. Sí, eso se está viendo, inclusive en los ingenios azucareros, una cuadrilla que hacía 50 personas la reemplazan por una máquina. Ya, entonces a eso vamos, la mano de obra se va a acabar debido a la tecnología de las máquinas. Pues en el tiempo de mi vida creo que no, porque lo hice muy bien mientras que estuve activo. De modo que tenemos la esperanza de que sigan utilizando al ser humano, porque esto no pasará. No creo que las máquinas puedan reemplazar el trabajo de un ser humano, porque pues por más que hagan el mejor invento no van a poder razonar como un ser humano. Sí, porque pues hoy en día es más fácil colocar a hacer en una máquina el trabajo de 3, 4 personas. Entonces yo creo que por eso va a llegar el momento en el que ya las máquinas hagan todo. Que sí, claro. Pienso que el día a día va evolucionando y las personas cada día son más dependientes de la tecnología y los celulares más que todo. Entonces, algún día las máquinas van a hacer lo que nosotros hacemos, lo que los humanos hacemos. Yo creo que es muy factible, ¿sí? Cada día vemos más que la maquinaria básicamente va desplazando al ser humano, ¿no? Le cuento un poquito, venía yo del norte del Valle de Roldanillo y pues con sorpresa, aunque pues de todas maneras hace mucho tiempo lo venimos viendo, no únicamente en el campo, sino en las ciudades y en mucha tecnología, pues nos encontramos una máquina cortacaña que pues prácticamente ha desplazado mucho la labor humana, pues porque anteriormente en un cultivo de caña requeríamos varias personas para cortar, para recoger, y ahora una máquina con un solo operario puede hacer lo que hacían varios funcionarios. Profesor Carlos, le pregunto sobre cuáles serían 2 o 3 desafíos importantes para que asumiera el país, sector privado, público, la ciudadanía, de cara a estos cambios que se están produciendo vertiginosamente en el siglo XXI. Bueno, particularmente en el país, evidentemente ha habido un proceso que tiene que ver con la difusión de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Es decir, la microelectrónica ha venido penetrando profundamente en los procesos productivos y evidentemente esto ha generado que muchas de las destrezas de los trabajadores del trabajo vivo sea absorbido por el trabajo muerto, es decir, por el trabajo de máquina.
pero pues evidentemente la situación todavía no es tan grave en lo que tiene que ver con la nación colombiana, aunque se han perdido, digamos así, y debería cuantificarse esto, se han perdido muchísimos empleos. Es decir, el desarrollo de la robótica en el país no es importante. Yo no tendría en este momento la suficiente claridad si, por ejemplo, las ensambladoras que hay en el país están soldando con robots o no. Me parece entender que no, es decir, en el caso de Sofasa y en el caso de Colmotores. Pero lo que sí se observa a nivel mundial, a nivel de los Estados Unidos, de los países más desarrollados, es lo siguiente: es decir, el desarrollo de unas teorías sociológicas, por ejemplo, como la de un sociólogo que no es de ninguna manera ningún extremista, sino un sociólogo más bien desde un punto de vista conservador, que es Randall Collins, norteamericano, quien ha venido señalando que como producto del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información, lo que se va a producir es, digamos, la pérdida de puestos de las clases medias. Las clases medias van a quedar sin empleados. Y nosotros pensábamos que solamente este fenómeno iba a afectar a las, digamos así, a las funciones más simples que tienen que ver, dijéramos, con la aplicación de fuerza humana en ciertos productos, en ciertos procesos, cargar bultos, etcétera, etcétera, en las empresas y demás. No, esto está afectando ya profundamente labores que tienen que ver con oficina, etcétera, etcétera. Hay investigaciones de 2013 de investigadores ingleses como Osborne y Fry, en el sentido de que están desapareciendo, tienen cuadros en donde muestran cuáles son los 70 oficios que más fácilmente serían automatizables en sectores que tienen que ver con puestos en el campo de los servicios, puestos que generalmente son ocupados por sectores de las clases medias. Pero lo más inquietante que ellos señalan es que tanto él como Immanuel Wallerstein, o Wallerstein, como le dicen algunos otros, ¿no es cierto?, sociólogo también norteamericano muy destacado, digamos, de tendencia marxista, ellos lo que están señalando es que hay dos fenómenos muy importantes. El primero tiene que ver con que el capitalismo en este momento no es capaz de controlar los fenómenos que tienen que ver con el cambio climático, que se están agravando a ojos vista. En primer lugar eso, y en segundo lugar no puede resolver el problema del empleo de la gente. Y que esto llevará a una crisis en la cual afirman ellos, son unos tipos muy responsables en sus investigaciones y demás de extraordinario prestigio global, que en esas condiciones el capitalismo no estaría en condiciones de continuar y que posiblemente colapsaría antes de que llegáramos a la mitad del siglo que estamos viviendo. Ok, muy bien. Profesor Érico, desafíos que usted piensa el país debe incorporar para aprovechar obviamente los avances de la ciencia y la tecnología en la aplicación específica de la robotización, pero también, digamos, no dejar rezagado a un sector de la sociedad que, como bien tú lo has planteado, sigue, digamos, o ha sido formada o sigue siendo formada por una sociedad como es la sociedad del empleo. Nosotros estamos trabajando ahora desde la perspectiva de la empleabilidad. La empleabilidad de las personas vista como aquello que los hace de interés o no, de segmentos específicos de mercados de trabajo. Un gran desafío es dejar de hablar de el mercado de trabajo como si fuera una cosa que además tiene, insisto, como referente único el empleo industrial y deja de lado las otras formas de trabajar. Eso por un lado. Perfecto. Por otro lado, la empleabilidad está asociada a sistemas y formas de contratación, de selección y demás, que obedecen a muchas reglas de segmentos, de mercados específicos, en las cuales las características y las condiciones de formación, de desarrollo de las personas son diferentes. El profesor Mejía lo decía, hay cierta franja, clase media, que se va a ver más afectada con los desarrollos de tecnologías en servicios. Sin embargo, eso es solo una parte. Por ejemplo, una actividad como recepcionista, como tal en las empresas, pierde lugar, pero la migración del servicio de comunicación de personas, por ejemplo, a los call centers, es un sector que creció de una forma impresionante. Entonces, hay una migración y lo que
la empleabilidad nos llama la atención es a la lectura de contextos. La lectura de contextos nos dice, no es lo mismo Cali que Buenaventura que Popayán, no es lo mismo en tal sector industrial, en la propia región, en tal sector educativo, sector industrial, el llamado sector servicios que cubre todo, salud, en fin. Y en ellos, el sistema educativo tiene para mí su gran desafío. Ahora, más allá del sistema educativo, la revisión es lo que entendemos por formación para el trabajo, que en últimas es un sistema de socialización, que lo hemos dejado a la escuela, como lo hemos dejado a la institución escuela, muchas cosas, pero que en realidad el trabajador informal se socializó y aprendió por unos mecanismos que el sector formal probablemente debería aprender, que son de optimización de recursos. Un vendedor informal nunca vende nada que no se venda. Y ese no estudió marketing, ni hizo curso de ventas, ni nada parecido. Si lo pusiéramos en el plano de las competencias, allí tenemos bastante que aprender. Luego, nuestros desafíos están más en mirar en dónde realmente, como decía el profesor Mejía, mapear realmente lo que se pierde y lo que no se pierde, y hacia dónde migran las oportunidades de trabajo en el país. Estamos hablando del país, porque hay ciertas diferencias por cuestiones normativas en la propia América Latina, y dentro de ello entonces ver qué pasa con las personas. Para cerrar, la metáfora de la máquina nos llevaba a un operario, o sea, alguien la operaba, una persona la operaba. El problema con la metáfora asociada a lo que usted coloca de la robotización es que ya no es una persona, es la despersonalización. Y como seguimos siendo humanos, hay muchas actividades donde queremos que haya un humano y necesitamos que haya un humano ejecutando ese trabajo. No es lo mismo quejarse ante un automático y un número que quejarse ante otra persona que, aunque se ponga en automático, comillas, es alguien con quien estamos conversando. Y ese nivel de lo humano todavía no lo hemos perdido. Cuando digo todavía es, algunos dicen que se perderá, yo me niego a creerlo, no solo como psicólogo, sino como ser humano, y creo que nuestro gran desafío está en mantener lo humano en el trabajo, ¿sí? Y dentro de ello las condiciones en que podamos todos aportar desde los diferentes campos donde estamos. Ahí estarían nuestros desafíos. Perfecto. Bueno, como vieron nuestros televidentes, esa es una oportunidad para profundizar en temas donde la academia tiene puntos de vista y sobre todo tiene miradas que quizás podrían contribuir a hacer una mejor lectura de los temas de punta en el siglo XXI, digamos, en Colombia y en América Latina. Quiero agradecerle a nuestros profesores la presencia en el programa e invitarlos a nuestra próxima emisión del programa En Contacto. Buenas noches.